¿Por qué no celebras a Dios ahí donde estás conmigo? Mientras cantábamos No hay nada mejor, estaba yo preparándome, y a veces uno tiene la rutina de cuando va a predicar, y les digo que personalmente es un tiempo bien crítico para el que va a exponer, y a veces uno siente que la carga está en uno y la responsabilidad está en uno, pero sentí una libertad tremenda en ver su rostro, ustedes adorando a Dios. Y sabemos que Dios está haciendo cosas nuevas en nuestras vidas. El tiempo que hemos pasado durante este tiempo, el regresar a la iglesia, yo veo personas de fe, personas con hambre de Dios. Yo veo que Dios nos está llevando a algo nuevo. Y quiero celebrarlos, pero a la misma vez quiero que tomemos este tiempo antes de iniciar y entrar a la palabra de Dios. Simplemente cierra tus ojos ahí donde estás, y yo quisiera que le dijeras a Dios: gracias, Dios. Gracias, Dios, por el cuidado que nos das. Gracias, Dios, porque en el mundo habrá aflicción, Señor, pero los que hemos confiado en ti hemos vencido, Padre. Gracias, Dios, por el poder de tu palabra. Gracias, Dios, porque no hay nada mejor que servirte, Señor. Porque no hay nada mejor que estar en tu presencia, Padre. En tus palabras, iglesia, ahí donde estás sentado, simplemente dale gracias a Dios. Este es tu tiempo. Tú no viniste a ser entretenido, viniste a hablar con tu papá, a hablar con Dios. Vamos, habla ahí con Él. Te adoramos, Señor, porque no hay nada mejor que servirte, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque no nos dejas. Estás haciendo algo nuevo en nosotros. Gracias, Dios, porque tu gracia inunda todo lugar. Y nos has rescatado, Padre, a cada persona que está aquí. La has rescatado. Y sigues transformándonos. Tu palabra es verdad. Y no estamos solos. Gracias, Dios, gracias. Bienvenido, Espíritu Santo. Gracias por crear tu iglesia. Por esos hombres de fe que pelearon, lucharon. Somos el resultado de personas que oraron por nosotros, Señor. Somos el resultado del poder del evangelio, de tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Queremos descansar en ti hoy, Padre. En el nombre de Jesús celebro este día, Padre. Háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes celebrar conmigo ahí donde estás. Vamos, celébralo. El domingo pasado Jenny nos compartió la palabra y presenciamos 3 bautismos, 3 almas que se entregaron al Señor. Y estamos viendo la serie de Hechos del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles. Estamos en los primeros capítulos, y si es tu primera vez que nos visitas, bienvenido. Y también a los que nos acompañan en línea, bienvenido seas. Y vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Quiero compartirles, fui ministrado en el momento del tercer canto, y me recordé otra vez de dónde me sacó el Señor. Y les comparto una foto que aparté para compartirles. Yo soy el del sombrero al lado izquierdo. Todos nosotros recordamos de dónde nos sacó Dios. A mí Dios me sacó del entretenimiento, de las drogas, el alcoholismo, mujeres. Yo pensé que la vida que yo llevaba estaba bien delante de Dios. Yo no perseguía a los cristianos, yo corría de los cristianos. Lo corría porque yo quería estar en pecado. Yo hacía las cosas porque era desobediente
delante de Dios. Pero lo que hacía es simplemente me dañaba a mí mismo. Y estuve a punto de perder mi matrimonio, pero porque estuve lejos de Dios. Sabes, todos tenemos una historia y todos tenemos un pasado. Y a pesar de nuestras fallas y el camino que Dios tenía para nosotros, gracias José, a pesar de nuestras fallas y el camino que Dios tenía para nosotros, sabes, el Señor Dios se tomó la gentileza de enviar a su Hijo para morir por ti. Y eso es el poder del cristianismo, ese es el poder del evangelio. Que no importa lo que hayamos hecho en la vida, Dios siempre extiende su mano sobre nosotros. Y dejamos atrás la vida que era antes cuando nos encontramos en Jesús. Yo quiero compartir contigo 3 cosas fundamentales en lo que vamos a estar viendo en la palabra de Dios. Continuamos con el capítulo 9, el 9 y 10, y te invito que lo leas en casa. Yo estoy ahorita como el primer amor, el convertido recién cristiano, que ahora puedo pausar y leer cada versículo y hace sentido. Y no importa que esta escritura la haya escuchado en otro tiempo, yo estoy así como que gracias Dios, porque tú renuevas mi ser, renuevas mi espíritu, renuevas mi mente. Y ese es quien Dios es. Dios es bueno. Y creo fielmente que el problema profundo de la humanidad, de la raza humana, la naturaleza del hombre radica en el corazón. No es el color, no es la raza, no es la cultura, sino es el corazón. El hombre siempre está inclinado a hacer el mal. Y más en este tiempo, creo fielmente que Dios quiere nuestros corazones. El mundo está en temor y el mundo está enfermo, y las noticias no nos dicen cómo están los corazones. Simplemente nos dan noticias de la gente que se está muriendo y la gente que está pasando por situaciones difíciles de muerte, el racismo y todo, pero no nos dicen realmente lo que hay en el corazón. Pero Dios ve los corazones, Dios ve nuestros corazones, y eso es lo que queremos hoy. Es como que hemos entrado al cuarto de operación y Dios va a ver lo que hay en nuestros corazones. Señor, te agradezco, Padre, por el poder de tu palabra. Que este mensaje llegue al corazón. Espíritu Santo, bienvenido seas. Habla a través de tu siervo. Tú pon la palabra en mi boca, Señor. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Y el mensaje en esta tarde lo hemos titulado De Saulo a Pablo. Y vamos a estar viendo la conversión de este icono del evangelio, este gran héroe del evangelio. Realmente, si hay una persona que yo admiro, es la tenacidad y la valentía y el corazón y la entrega y la pasión de este hombre llamado Saulo de Tarso. Y abrimos esta pregunta en esta tarde: ¿quién era este hombre llamado Saulo? Sabes, Saulo de Tarso nació en el seno de una familia de artesanos, quienes eran judíos fariseos. Él también recibió estudios hebreos en su pueblo natal, y luego sus padres lo enviaron a Jerusalén para que siguiera estudiando en la escuela en los mejores doctores de la ley, principalmente con el famoso rabino Gamaliel. Sabes, Pablo tuvo una herencia judía. Eso fue lo que se le modeló. Eso fue la cultura en la cual Pablo creció, el judaísmo. Y de hecho, dice la palabra de Dios que él fue un fundamentalista religioso. Él hablaba en griego, él hablaba en latín, hebreo, arameo. Sabes, la palabra no nos dice que no vivió en Jerusalén cuando fue la crucifixión de Jesucristo, pero sí habitaba en la ciudad cuando dieron muerte a la historia que Jenny compartió, que fue el diácono Esteban. Y el domingo pasado terminamos con una narración hermosa. Terminamos con una ilustración de la palabra de Dios, donde Esteban fue mártir y muere a cuestas de predicar el evangelio. Y quisiera compartir contigo en esta tarde estos 2 versículos para darle un punto de lanzamiento a lo que vamos a estar hablando, y para que entiendas quién era este hombre. En Hechos 7, 56 al 59 nos dice: dijo entonces:
Veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Pero ellos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban y lo sacaron de la ciudad y lo apiedraron. Los testigos falsos pusieron sus ropas los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí aparece por primera vez el nombre de Saulo. La persona que hablaba Jenny, Esteban, muere apiedrado y se lo traen a este joven llamado Saulo. Y mientras lo apiedraban, Esteban rogaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mi mente no alcanza a comprender la pasión de este evangelista, que aún en el momento en el que él está experimentando la muerte, él pide perdón por lo que le están haciendo. Él intercede a favor de Saulo. Y me atrevo a pensar que en los propósitos divinos de Dios, alguien oró por ti. Cuando estaban las cosas al rojo vivo en tu vida, alguien oró por ti. Cuando el mundo y todos los demás decían: no tienes remedio, a tu abuela, tu tío, tu mamá, tu primo, tu pastor, tu hermano estaba orando por ti. Y aquí vemos que en el poder de la oración, a través del Espíritu Santo, Dios cumple sus promesas. Después, más adelantito en el Hechos 8, del 1 al 4, nos dice que Saulo perseguía a la iglesia. Muere Esteban y se lo traen a Saulo, y dice ahí: Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Es decir, que él fue cómplice de esa muerte. Y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él, Saulo hacía destrozos en la iglesia. Entraba a las casas y arrastraba a los hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Saulo fue responsable de la muerte de muchos cristianos. Hoy en día le podemos llamar como un terrorista, que no quería a los cristianos. Este hombre iba a llegar a ser líder de los fariseos. Este hombre tenía, su temperamento era de no solamente matar a los cristianos, pero hacerlos sufrir. Y entre esos cristianos que estuvimos viendo la semana pasada está Esteban. Este hombre llamado Saulo traía terror a las personas. Y vamos a ver el punto del pasaje en esta tarde. Y te voy a decir una cosa. Este capítulo 9 es mi preferido. Y qué bueno, le agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de predicar sobre este mensaje. Y la palabra de Dios es la que nos va a hablar en esta tarde. Te lo digo, hay tanto que pudiéramos aprender sobre una conversión divina, sobre una conversión pura, real. Este es el resultado de cuando Jesús transforma una vida. No solamente te transforma, pero te da una vida nueva y te da un propósito nuevo. Ve conmigo ahí en Hechos 9, y aquí empezamos. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Empiezan las amenazas. Ahí le pidió cartas a las sinagogas de Damasco para que, en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, una pausa ahí. Lo que está hablando aquí Lucas es: para encontrar a estas personas de este camino, a los cristianos se les decía los del camino. ¿Recuerdan el versículo de Juan 14:6 que dice: Jesús es el camino, la verdad, de la vida? Los primeros cristianos se les conocía por los del camino. Los pudiera llevar
presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó una poderosa luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Otra pausa. Cuando alguien te conoce, te habla 2 o 3 veces, pero alguien que no te conoce, solamente por respeto te hablará una vez. Por ejemplo, si alguien me conoce a mí, él es JP. JP, y yo puedo elegir si volteo. Pero cuando alguien me dice JP, entonces volteo. ¿Sabes? Aquí el Señor Jesús se enfrenta con Saulo y le hace saber que lo conoce. Y me imagino que Pablo quedó anonadado hasta que alguien me conoce. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Otra pausa. Aquí el Señor Jesús se presenta en esta luz, se presenta con este esplendor del cielo, en una luz que no puedes contener ni verla. Dicen que era más brillante que el sol. Me imagino que Saulo venía con el comando armado y el cartel y cae y queda completamente anonadado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice que le contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, perdón, lo leí mal, tengo que repasar. ¿Quién eres? Y luego en question mark le dice: Señor. Solo reconoce en ese mismo momento, y te voy a enseñar más adelante, que Pablo da testimonio en este mismo capítulo, donde sabe que es Jesús mismo. Jesús mismo. Y la voz dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sabes? Si Jesús ya había ascendido al cielo, ¿cómo es que el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues? ¿A quién perseguía Saulo? A los cristianos. Aquí lo que le está diciendo el Señor: tú persigues a mi pueblo, tú persigues a los del camino, tú persigues a aquellos que me aman, que me buscan, a aquellos que me han seguido, que han recibido el mensaje del evangelio. Y te hago un paréntesis, porque muchas de las veces creemos que estamos solos, pero el Señor nos defiende y no podemos. En muchas ocasiones Dios me decía en esta: ¿cuántas veces yo no he insultado a personas en la iglesia, o he hablado mal de mi pastor, o he hablado mal del liderazgo, o he perseguido de una diferente forma y manera? Pero el Señor estableció la iglesia para cumplir la misión de llevar el evangelio del Señor. Tengamos cuidado, porque a veces nuestras acciones y a veces nuestro criterio persigue a la iglesia. Pero el Señor dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios defiende a su pueblo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de cosas contra el aguijón. Estas palabras aquí, dura cosa te es dar de cosas contra el aguijón. Esto es decir, ten cuidado que te dañas a ti mismo cuando estás en contra de la voluntad de Dios. Cuando estás en desobediencia y tú mismo sabes que estás en desobediencia, duele más y te haces daño a tú mismo. Si tú estás en pecado y sabes que lo que haces es pecaminoso y sigues en ese corazón rebelde, en esa postura defensora donde no quieres rendirte, le dice el Señor: dura cosa te es dar de cosas contra el aguijón. Nada puede detener la voluntad de Dios y el propósito para tu vida. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí está el primero, la transformación de Pablo y la respuesta de él cuando es enfrentado con Jesús. Contesta humildemente: me rindo, Señor,
Ya no quiero pelear más. He estado persiguiendo a tu iglesia. Yo vi la muerte de Esteban. Yo sé lo que es perseguir a los cristianos. Me rindo, Señor. Las cosas que yo pensaba que estaban bien no están bien. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y después le dice el Señor Jesús: levántate y entra en la ciudad, y ahí se te dirá lo que debes hacer. Los acompañantes, dice la palabra de Dios, de Saulo, se quedaron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Una diferencia. Aquí los protagonistas son Pablo, Saulo, el Espíritu Santo, y luego viene otro que aparece. Su nombre es Ananías. Dice: los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver. Así que de la mano lo llevaron a Damasco, y ahí estuvo 3 días sin poder ver, y tampoco comió ni bebió nada. Un ayuno esforzado. Cuando Dios tiene un plan perfecto para tu vida, no viene así como que de la nada. Hay un proceso que tenemos que vivir. El Señor sabía que Pablo tenía una conciencia de lo que él había hecho. El Señor sabe que tenía que llevarlo y tendría que esperar 3 días. Lo deja ciego. Y yo puedo casi pensar que Dios estaba tratando en esos 3 días con esa ceguera y perdió el apetito. Estaba tratando con el corazón de Pablo. Dice la palabra de Dios que no comió ni bebió nada. Y después aparece el tercer hombre, Ananías. En Damasco había un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por nombre. Es muy importante, iglesia, que tú sepas que estos son hechos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toma control de su pueblo, el Señor habla. Cuando caminamos en el Espíritu, Dios habla a su pueblo. Aparece este hombre que también está en el Espíritu y le encomienda una misión. Y no sé tú, pero si viviéramos en el tiempo de Pablo, y si yo fuera Ananías, yo hubiera dicho: Señor, take it easy, este es el que mata a la gente, no me envíes a mí. No quiero morir. Are you crazy? Me va a matar. Chequen lo que dice. Ananías había respondido: aquí me tienes, Señor. Cuando el Señor le habla, el Señor le dijo: mira, levántate y ve a la calle llamada derecha. Ahí en la casa de Judas busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso. Él ya está orando. Una vez más, el Espíritu Santo trae unidad. El Espíritu Santo está en Ananías y en Pablo. Ya Dios está obrando. Él está haciendo la obra perfecta. Lo único que tiene que hacer Ananías es obedecer a lo que Dios le está hablando. Saulo ha tenido una visión, le dice el Señor, en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con la que hacía recobrar la vista. Ya Pablo había tenido esa visión, ya había orado, ya estaba en ayuno, ya estaba el Señor tratando con su corazón. Pablo vio a este hombre y dice que Ananías respondió: pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para prender a todos los que te invocan tu nombre. Y empieza ahí el temor de Ananías. Y el Señor le dijo: ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Cuando los propósitos de Dios se alinean
Cuando el Espíritu Santo obra y tiene el control de las cosas, nada puede detener el propósito divino para tu vida. Yo no sé tú, pero eso me da confianza de que somos el resultado de los propósitos de Dios. Vamos, celébralo. Eres un instrumento escogido por Dios. Desde el momento que decides entregar tu vida a Cristo, eres el instrumento que Dios ha escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, dice el Señor Jesús, a los reyes y a los hijos de Israel. ¿Se acuerdan de Hechos 1? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en todo el mundo. De esto se trataba el mover del Espíritu Santo en los primeros cristianos, el pueblo de Dios. Yo no sé tú, pero yo no quiero hacer esto de iglesia si no está el mover del Espíritu Santo de Dios. I just don't want to be in a church as human. No solamente quiero habitar aquí como en la carne. Quiero que Dios haga cosas en el Espíritu, así como aquí. Yo le voy a mostrar todo lo que Él tiene que sufrir por causa de mi nombre. Algunos hemos comprado el evangelio. Puro champion. Descubre el campeón en ti. Te mereces todo. Decláralo. Átalo. Se nos olvida. Se nos olvida que el Señor no nos puso para darnos seguridad aquí en la tierra. Nos puso para proclamar el evangelio del Señor. No viviste para tener una vida segura. Yo no me meto con nadie. Yo no le hago nada a nadie. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Ananías, tú veas lo tuyo. Él va a aprender. Yo no sé tú, pero yo todavía sigo aprendiendo. A través de las pruebas, a través de la aflicción, a través de la pérdida de un ser querido, a través de la separación, a través de una relación que se quebró, a través de una enfermedad. Pero el Señor no nos deja y nada podrá separarnos del amor del Señor. Yo le voy a mostrar a Pablo lo que es sufrir por causa de mi nombre. Viene la transformación de Pablo. Él no entregó lo que él era para una vida aburrida, de venir a la iglesia, cantar 3 coritos, escuchar un mensaje y salir igual como entró. No, eso es religiosidad. Él cambió para ser transformado y tuvo una nueva relación con lo que hacía. Odiaba lo que hacía y más adelante daba testimonio. Yo que viví en las tradiciones de mis abuelos, tatarabuelos. Algunos de nosotros vivimos así todavía, porque no nos damos la oportunidad de que el Señor haga algo nuevo en nosotros. El mismo Pablo dice: de manera que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todo lo hago nuevo. Pablo sabía que Dios era experto en hacerlo nuevo. Y mientras estamos que en esta pandemia y que en esto y que el otro y que Dios ya está haciendo algo nuevo en ti, pero tienes que ser obediente. Tienes que ser obediente y moverte en el Espíritu. Ananías fue, y una vez dentro de la casa, otra vez más, Ananías, dice, le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Antes de la llenura hay que vaciarnos. Antes del que se nos dé ese poder que solamente Dios puede dar, hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Aquí está la evidencia de que Dios puede transformar al más vil pecador. Al momento, dice la palabra de Dios,
De los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas y recibió la vista. Una LASIK, le hicieron LASIK. HD, 4K. Algo que parecía escamas, dice, luego que se levantó, igual que el eunuco. Aquí hay agua. ¿Quién impide que sea bautizado? Dice que luego que se levantó, fue bautizado. Y después de comer recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaba en Damasco. Cuando viene la conversión verdadera, a Pablo le pasó lo que al cojo. Cuando le dijo: Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo en el nombre de Jesús te lo doy, levántate. Dice la palabra de Dios que después este cojo entró a la iglesia con ellos. Pablo encontró una comunidad y encontró un grupo pequeño. Y dice la palabra de Dios que se quedó con ellos. Algunos de ustedes caminan solos. Algunos de ustedes conocen la palabra de Dios al revés y al derecho. Se la saben, todas las citas bíblicas. Cuando mi hijo estaba niño, me tocó estar, Aarón, que estaba más chiquito en guardería, ellos tenían el show and tell. ¿Se acuerdan de ese show and tell? Enséñanos y dinos qué es lo que nos estás enseñando. Muchos de nosotros nomás decimos, pero no enseñamos. Aquí Pablo está enseñando la transformación verdadera que llegó a su vida. Necesito una comunidad. Necesito caminar con mis hermanos en Cristo. Muchas de las veces, la mayoría de las veces, la familia en la fe se convertirá más allegado a ti que la familia carnal. Y eso sucede, es natural. Muchas de las veces la familia espiritual es la que nos va a apoyar y va a estar orando por nosotros. Aquí Pablo dice que se levantó y fue bautizado. Después de comer, cobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Esta es la conversión de este hombre. Y termino. Y ahora vamos a ver el resultado de esa conversión. Dice: enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Otra pausa. Pablo no se fue, inscribió a un seminario bíblico. Pablo no fue y se inscribió a un estudio, no estoy diciendo que eso está mal, pero lo que estoy diciendo es que lo que Pablo vio y lo que Pablo vivió y lo que Pablo encontró, eso fue lo que compartió. Te hago esta pregunta: si Dios realmente te ha salvado y te ha sacado y tienes una historia de lo más vil que eras, los pecados más vergonzosos que tú y yo podemos vivir cuando estábamos antes de Cristo, y ese es el poder del evangelio, de una vida transformada, te digo en esta tarde, yo quisiera ser como Pablo y predicar de ese amor de Cristo, de no callar más en este tiempo, iglesia, más en este tiempo. Las personas tienen temor. Y te lo vuelvo a decir, las noticias nos dicen cuántos murieron, cuántos contaminados, pero nadie nos dice el corazón de ellos. Y no se trata de alcanzar al mundo. No se trata de armar un concierto, de hacer algo donde venga mucha gente, sino tú puedes hacerlo con los de tu casa, con tu vecino, con algún familiar. Todos los que oían predicar se quedaban atónitos y decían, ¿se acuerdan el cojo que entró a la iglesia y todos lo miraban como que mira, ¿no es aquel que pedía limosna? Lo mismo pasó con Pablo. El que mataba a la gente se convirtió, el sicario aquel. Wow. Te apuesto, no te apuesto, no debemos de apostar, pero yo sé, no debemos de apostar, pero yo sé que cuando te ven, ese es José, ese es JP, el que entretenía. Del entretenimiento al arrepentimiento. Vamos, celebra al Señor, celébralo. ¿Acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús?
¿No es verdad que vino acá para aprenderlos y llevarlos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo. Y ese es el mensaje que los primeros cristianos compartían a Cristo. Mientras regresamos otra vez a casa, yo he orado al Señor que nuestras vidas cambien, que haya una transformación verdadera al seguir al Señor. Dios tiene un propósito que cumplir en mí y en ti y en cada uno de nosotros, y Él lleva a cabo su obra. Y si Dios te quiere dar un ministerio, quiero decirte que el único ministerio que Dios te quiere dar es que proclames a Jesucristo. Puede ser artista, puede ser con música, puede ser con ademanes, puede algún ministerio, pero si en tu agenda no está que unos vengan al conocimiento de Él, dura cosa te es ese aguijón. Hasta que no entiendas que fuiste creado para su gloria y para su propósito, entonces Dios te va a confiar lo que Él tiene que darte. No me voy a alargar mucho. No leí ni las notas del mensaje. El lunes vamos a evaluar de eso, porque ya ni las leí, solamente les leí la palabra de Dios. Pero yo quise dividir este mensaje, que es la vida antes de Cristo, y quiero que tú lo apliques a tu vida antes de Cristo. Y luego vienes a Cristo, te arrepientes, y luego Dios hace algo nuevo y empieza a transformar y acercar tus amistades, tu vida, y te da propósito. Y luego después quiero que termines con esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga ahora? ¿Qué sigue para mí? Ya no podemos jugar al cristianismo. Ya no podemos jugar como los fariseos. Leyes, dogmas. Porque si no está el Espíritu Santo en tu vida, escucha bien, el cristianismo que tú experimentes será aburrido, monótono, no real. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. La persona que ustedes veían en sombrero, yo era un cristiano frustrado, porque lo único que quería es comportarme bien. Pero una vez que hice al Señor en mi vida, Él limpió mis cadenas, quitó la religiosidad, y lo experimenté como nunca. Y ahora vivo en eso, experimentarlo como nunca. Cierra tus ojos. La palabra de Dios dice que después Pablo fue a Damasco y predicó el evangelio, y muchos vinieron a conocerle. Aquellos que se habían dispersado experimentaron la paz y la alegría, porque el hombre que los atormentaba se convirtió al Señor. Yo no sé tú, pero quizás tú y yo no perseguimos a los cristianos. Les dije al principio, corremos, porque quizás algunos hemos sido heridos, hemos sido malentendidos. Pero dice la palabra de Dios que maldito el hombre que confía en el hombre. El cristianismo no se hereda. Escucha bien, el cristianismo no se hereda. Es una decisión diaria de caminar cerca a Jesús, con los rostros inclinados. Yo quiero hacer esta invitación, porque para muchos hoy, esta noche, será borrón y cuenta nueva. Y contestaremos en casa esa pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga para experimentar una verdadera transformación? Para que tú te des cuenta que si realmente has sido transformado, tú tienes que recibir a Jesús en tu corazón primero. Mi invitación primera es esta: si hoy quieres recibir al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, te pido que con poder, a través del Espíritu Santo y el mover de su palabra, que es la que tiene
el poder para transformar y cambiar los corazones. Levanta tu mano a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¿Quieres recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Gloria a Dios. Hay 2 personas. Mantén tu mano arriba, todos rostros bajados. Mantén tu mano. Hay gente ahorita en este momento tomando la decisión más importante de la vida. Y a veces nosotros venimos a este lugar y pensamos que bueno, que ya se acabe esto, pero no. En el Espíritu, cuando el Espíritu Santo obra, nosotros tenemos que ser pacientes al proceso de Dios, porque Dios ya está trabajando y no podemos apresurar, porque Dios tiene que lidiar con ese corazón. Esas manos que lo han levantado, en el nombre de Jesús, haz conmigo esta oración. Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador, y creo que tú resucitaste al tercer día de entre los muertos. Perdóname, Señor. Dilo, perdóname, Señor. Te entrego mi vida para que tú hagas algo nuevo en mí. Una reconstrucción total de pies a cabeza, de pensamientos, de malos hábitos, de pecados ocultos en mi corazón. En este momento, si tú levantaste tu mano, entrégaselos al Señor, porque Él quiere perdonarte. No hay nada mejor. No hay nada. Vamos. Señor, celebro estas 2 personas, Señor, que te han recibido como su único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, porque no regresa vacía. Señor, ayúdanos a experimentar, a ser llenos de una transformación, Padre, de contestar a qué quieres que yo haga, Señor. Obedecer tu palabra, servir, Señor, servir en la iglesia, servir en un ministerio, ayudar a otros, ayudar a amigos, seguir a Jesús con devoción. Padre, comprometernos completamente de nuestras vidas. Lo que sea la posición que tengamos, la vocación que tengamos, Padre, nos comprometemos a proclamar nada más que tu verdad. En el nombre de Jesús celebramos. Vamos, celebra estas 2 vidas que han entregado al Señor. Felicidades. Vamos, ponte de pie.